Cuando en receta para un restaurante buscamos especialistas, ahora también estamos buscando aquellas personas que tienen o han tenido restaurantes exitosísimos. Hoy tengo una persona que me acompaña y seguramente nos va a ayudar cómo engranar ese restaurante que usted quiere montar o ese restaurante que usted quiere organizar. Yo le quiero dar la bienvenida a Carolina Suárez. Carolina, bienvenida. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tú haces? Hola Jorge, gracias por invitarme a tu canal. Bueno, yo hago de todo. Durante muchos años me he dedicado a cuanta cosa te puedes imaginar. Todo en el ramo de la compra, venta, negocio, emprendimiento, todo lo que tiene que ver con dinero. Qué bien, qué bien. Donde hay Mira, trabajo, ahí estoy yo. y es por eso que te dedicaste al mundo de los restaurantes. Sí, ya Échanos sé. un cuento, échanos un cuento un poquito. ¿Cómo comenzó todo? Porque creo que tiene un comienzo bien simpático desde mi recuerdo. Sí, sí, mira, todo comenzó por allá en el 2000, 1998, con un pequeño emprendimiento de una maquinita de café que nosotros vimos ese diseño de negocio, ese modelo de negocio con la gente de Café Montero, no sé si alguien lo conoce o lo recuerda, que estuvieron en Valencia. Ese, ese pequeño estancito de café lo visualizamos para colocarlo en varios lugares de Valencia, para empezar a tener como un flujo de dinero diario en algo que nos pareció fascinante, porque apenas entramos a conocer un poquito de lo del café y esta gente nos dio un poquito de entrenamiento, nos dimos cuenta de lo rentable que era el café en Venezuela. Pero Entonces, para un momentico, ya va, que aquí hay algo interesante que quiero hurgar. si me voy Y más es que, atrás, hay de todo. o sea, bien lo que me estás comentando, que ese inicio de esa pequeña cafetería, ustedes previo a esto no tenían experiencia en nada de alimentos. Y nos fuimos interesando en eso. No teníamos nada de experiencia. Como te digo, esta gente nos dio un poquito de entrenamiento como tal en el café y compramos lo que ellos querían franquiciar, su modelo de franquicia, que después eso no se desarrolló como modelo de franquicia. Sin embargo, nosotros fuimos conociendo el mundo del café a través de esa primera experiencia. Luego de eso, quisimos, por supuesto, seguir creciendo, no quedarnos nada más con la maquinita. Y empezaron a crear los centros comerciales grandes en Valencia. Estaba el Sambil, cuando abrió el Sambil, que era un concepto nuevo de centros comerciales. Comenzamos a ver las tienditas de pasillo y yo dije, wow, me encantaría tener un café en un pasillo del Sambil. Para ese momento yo tenía 21 años, 20 años, no sé, más o menos. Imagínate. Para ese momento el Sambil ya estaba de puras marcas reconocidas en el país. Era como difícil, aparte, tú tienes 20 y pico de años, ¿qué vas a hacer tú aquí? ¿Quién va a responder por ti, no? No nos abrieron las puertas. Sin embargo, empezó a comercializarse Metrópolis, el Metrópolis de Valencia, y ahí es cuando se nos ocurre, a mi esposo y a mí, el que es mi esposo actualmente, vamos a tocar la puerta en Metrópolis. Resulta que, por supuesto, nos vieron dos chamos, no, nos cerraron por aquí, nos cerraron por allá. Cuando hablamos del café, nos dijeron que no, que ya había panadería, pastelería, tiqui tiqui. Y a mí se me ocurre, bueno, yo no creo que una marca reconocida le digan que no. Y le digo a la gente, a la gerente de comercialización, que yo quiero montar una tienda Kipling, que era una marca boom en ese momento, y que yo tenía la representación en Venezuela para montar una tienda Kipling. Por supuesto, me abrieron las puertas del centro comercial, me dijeron que sí, pase por aquí está el contrato, vamos a firmar el contrato. Antes de firmar, bueno, mira, ocurrió un problema, la tienda Kipling prefirió tal, yo le meto aquel cuento a la mujer, pero ya teníamos todo negociado. Mentira que yo no tenía nada negociado, yo era para entrar. Antes de firmar le digo, mira, cayeron los planes, pero yo tengo este proyecto de café, pum, 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 y me dijeron que sí.
así como, bueno, esta tipa está loca, pero bueno, dale. Nos dijeron que sí. En ese momento recuerdo que me dijeron que eh, para montar un negocio en Metrópolis, una góndola, como le llamaban ellos a las tiendas de pasillo, necesitábamos mínimo $25,000 para activarla. $25,000 por 3 metros cuadrados, 4 metros Era, cuadrados. eran 5,98 metros cuadrados, nada. Wow. Y yo digo, esta tipa está loca, eso es imposible, tanto dinero, imagínate, hace tantos años. Vamos a darle. Yo no tenía, por supuesto, yo creo que no teníamos ni 5,000. Pero igual, como le digo a todo el mundo, los recursos llegan. ¿De dónde llegan? No lo sé. Tú tienes una idea y vete para adelante. Porque aunque no tengas el dinero, aunque no tengas el conocimiento, si tienes una idea y la quieres plasmar, la quieres realizar, simplemente arriesgate. ¿De dónde sale el dinero? Ya veremos. Wow, o Recuerdo sea, que nos estamos aterramos. hablando, perdón que te interrumpa, estamos hablando de que primero una aventurera que estabas abriendo un negocio que no tenías ni idea. Que no Segundo, tenía representación, ni marca, ni comprar nada. segundo, llegaste a un centro comercial súper grande y les dibujaste la historia, te abrieron la puerta y además de no tener experiencia, de no tener marca, no tenías dinero. No tenía dinero. Wow. Qué loca. Pero bueno, yo tenía bien claro lo que quería en ese momento y yo dije, yo sé que de algún lado va a salir el dinero. Gracias a Dios, yo siempre conté con una tía que me respaldaba en todas las locuras que yo inventaba, locuras o no, ella siempre estaba conmigo. No fue que no era la que me daba el dinero, todo me regalado, no. Teníamos, mi esposo en ese momento tenía, su papá tenía un carro, le dijo, vende el carro e invierte, mete el dinero ahí. Le pedí una parte prestada a mi tía. Gente que jamás en la vida pensó dar crédito, nos dio crédito. Una locura. Bueno, montamos nuestra góndola, gastamos $25,000. Pregúntame dónde salió el dinero, no lo sé, pero salió. Que yo dije, esta mujer lo tenía el número perfecto. Gastamos $25,000. Endeudados, por supuesto. Súper endeudados. Creo que debíamos 22,500, una cosa así, porque aparte el centro comercial te pedía 15,000 de depósito, que los Wow. pagamos por parte. Fue un desastre, pero bueno, lo logramos. Abrimos nuestro primer café en Metrópoli y a los 6 meses yo había pagado todas las deudas y teníamos carro nuevo, teníamos dinero en el banco y el negocio era súper exitoso. Una Eso locura. sorprendente esto que nos estás diciendo, una historia totalmente espectacular. O sea, bien, Pero fíjate que déjame decirte que como tú dices, no teníamos nada de experiencia. El primer día que abrimos, empezamos a hacer café. Horrible, porque nosotros teníamos una maquinita que hacía el café listo. ¿Sabes? Que puyabas como las Nescafé, puyabas un botoncito y salía el café. El café horrible. Nos devolvieron el café y mi esposo me dice, cerrado, no vamos a vender ni un café más hasta que no sepamos hacer café. Y yo, ¿qué? ¿Tenemos que pagar el alquiler? No, hay que vender. No, se fue, buscó un muchacho, me acuerdo que se fue como a las 12 del mediodía, llegó como a las 5 de la tarde con un muchacho que se lo pidió prestado al dueño de un café famoso en Valencia, que ya estaban establecidos. Nos prestaron a ese muchacho y él comenzó con nosotros a enseñarnos a hacer café. Y bueno, se quedó con nosotros, trabajó con nosotros durante muchos años. Después se trajo a otro y así fuimos aprendiendo. Yo aprendí a hacer café, mi esposo aprendió a hacer café poquito a poco y fuimos súper, súper exitosos durante qué 20 años. extraordinaria esta historia. O sea, te voy a decir algo. Cuando te invité, tenía una visión de tu entrevista, pero esto lo hace espectacular, déjame decir. Porque es que estas son las historias que muchas veces necesitamos escuchar. Por experiencia, pues hay muchísimas historias extraordinarias como esta y seguramente más adelante nos contarás de algunos reveses, porque muchas veces Claro, los tenemos. así es. Y lo que hay que tener claro es que ese empuje que tuvieron en ese primer negocio es el que creo que siempre debes tener en un negocio gastronómico. Aclárame tú si es así o no. Sí, yo pienso que
ahora que lo veo en retrospectiva, ¿verdad? Sí hay que prepararse, sí hay que saber del tema. Aventurarse en un restaurante sin tener ningún tipo de conocimiento es bien cuesta arriba. Creo que la mayor parte de los que lo hacen no tienen éxito. Eh, pero sí hay que tener esas ganas y no tenerle miedo a hacerlo, a que yo pienso que los recursos vienen y si te rodeas de un buen equipo y te rodeas, obviamente también dependiendo de las posibilidades económicas de cada quien, pero si te rodeas con una gente que te pueda apoyar, que te pueda guiar, no pierdas ese empuje que traes con esa idea que al principio suena un poquito soñadora, pero si tú realmente sabes lo que quieres hacer, lo puedes lograr. Mira, cuéntame algo. Llegamos, abrimos ese primer cafecito, le pusimos toda esta historia tan maravillosa que nos acabas de narrar. ¿Qué siguió después? ¿Qué pasó después con ese punto? ¿Cómo se llamaba? Cafas, nuestro restaurante, y el primer cafecito se llamaba Cafas. Bueno, se llamó Coffee Store, la verdad, el primero. Cuando quisimos registrar la marca, porque nos estaba yendo súper bien, no pudimos registrar la marca porque era un nombre muy genérico. Entonces, leyendo un poco de historia sobre el café, descubrimos que Cafas era una región de Etiopía donde, es sin la S, Cafa es una región de Etiopía donde unos guerreros descubrieron el efecto de la semilla del café. Y a mí me gustó mucho, aparte que yo había leído un poco de mercadeo, que las marcas que comienzan por K eran exitosas y pim, pim. Yo dije, este nombre es bonito. Se lo comento a mi esposo y le digo, ¿te gusta este nombre? Cafas, los Cafas. Era, en un principio iba a ser los Cafas, que eran los guerreros de Cafa. Y ay, nos gustó, empieza por K, es corto, es sencillo, Cafas. Y bueno, le quitamos los Cafas y dijimos Cafas, Cafas Coffee Shop. Y registramos la marca y así se llamó el primero. Sin embargo, Valencia empezó a crecer, la parte del viñedo comenzó a crecer, la parte del viñedo que es un área gastronómica durante muchos años, empezó ese empuje y un día yendo para la playa, nos paramos en un Farmatodo y volteamos y ¿qué están haciendo aquí frente a Farmatodo? Que me asomo por una ventanita que había y yo, ¡oh! Están haciendo un centro comercial en esta esquina. Me acuerdo, eran como las 12 de la noche, 10 de la noche, íbamos saliendo para la playa. Y, wow, veo que hay un número de teléfono, anoto el número de teléfono, el lunes siguiente llamamos. 24 años. Yo tenía 24 años, más o menos. Y un localzote súper grande. Y yo digo, wow, yo quiero montar el segundo café aquí. Bueno, que ellos se nos hizo súper cuesta arriba. Nos pidieron hasta la partida de nacimiento, todo, garantía, seguro, un fiador, 2 fiadores, 3 fiadores, 4 fiadores, y llevamos 4 fiadores. Conseguimos todo lo que no los ponía cada día más difícil porque ellos no querían rentarnos el local. Sin embargo, bueno, lo hicimos, lo logramos. Me acuerdo que ya estuvimos a punto de tirar la toalla. Y yo, ¿qué más nos van a pedir? Ya no tenemos más, porque nos querían pedir muchas garantías. Recuerdo que una prima me dice, si tú crees en ese lugar, dale, pregúntale a fulano, pregúntale. Lo hicimos, conseguimos la garantía y no les quedó otra que alquilarnos el local. Ya una vez cuando vemos lo que tenemos que pagar, lo grande del local, yo que a punta de café esta no se va a pagar. Tú sabes lo cantidad de café que tenemos que hacer aquí. Y es cuando ahí decidimos convertir el café, hacer un café más grande con desayuno. Eso era nuestro pensamiento, ¿no? Vamos a meter desayuno, abrimos a las 6 de la mañana, para que haya un poquito más de flujo. Resulta que en ese momento un amigo que se estaba graduando de chef nos decía, vamos a montar un restaurante, vamos a asociarnos. Bueno, dijimos, él se estaba graduando de chef, le dijimos, bueno, vamos a asociarnos en esto, tú que tienes algo de conocimiento en cocina, y nosotros que ya tenemos un poquito, ya llevábamos 3 años con Metrópolis, ya sabemos un poquito más lo que es el comercio del café y todo esto, vamos a unirnos. Así lo hicimos, nos sentamos un día antes, ¿cuánto necesitamos? Bueno, hicimos un presupuesto, dijimos necesitamos 40 millones de bolívares en ese momento, no recuerdo en dólares cuánto es. ¿Tienes 10, 10, 10? Éramos 4 personas, 10, 10, 10, 10, sí. Bueno, firmamos tal, hicimos todo, arrancamos. Resulta que en el camino no son 10, 10, 10, 10. Son por lo menos 20. Bueno, vende tu carro, vendimos el otro carro, empezamos. Me acuerdo que cambié mi carro nuevo
por todas las neveras que teníamos en el restaurante. Todas las neveras estaba mi carro. Yo lloré, ¡ay, mi primer carro! Pero bueno, por las neveras del restaurante. Y así lo hicimos, nos quedamos sin nada. Resulta que invertimos 160 millones de bolívares. ¿De dónde Bueno, salió? por el año yo lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí, o aquí, 2004. en Saquen el la cuenta. 2004, para que tengamos 160. una medida en dólares. Una ¿Cuánto medida fue en dólares. esa inversión? Ni siquiera lo sé, no he sacado la cuenta, pero fueron 100, yo lo sé, pues yo llevaba el presupuesto. Y yo decía, tenemos que rotar las mesas una vez, sí que teníamos 20 mesas en ese momento, dijimos bueno, con que una vez al día vendamos 20 facturas a un promedio de tanto, podemos pagar el alquiler. Y un poquito más para los empleados y ahí tú sabes el miedo. Bueno, dale, ya estamos montados. Lo hicimos, nos tardamos como 5 meses en abrir. Resulta que el día que vamos a abrir no teníamos ni una lechuga, porque no teníamos dinero para comprar. Ya no No teníamos lo nada. puedo creer, no puedo creer. Ajá, ¿y cómo abrimos si no hay ni leche para el café? Ahí vino una persona, nos prestó su tarjeta de crédito. Vayan a comprar. Con su tarjeta de crédito fuimos, hicimos el mercado, el primer mercado, y al día siguiente abrimos las puertas. Aquello fue una locura. Parecía una avalancha de gente que no sabíamos dónde salió, porque mucha gente veía que algo pasaba ahí, que iban a montar y lo teníamos todo tapadito, y el día que abrimos fue un desastre de gente. Que hoy en día yo lo recuerdo y no lo puedo ni creer, de verdad, la receptividad. Pero así Pero como nos mira, recibieron, te pregunto algo. Fue un desastre de gente y un desastre de servicio. Vamos a estar claros. Dime la verdad. horrible, horrible. Hoy en día, bueno, hubo gente que fue ese día, ese primer día, no volvió más nunca. No nos dio la oportunidad. Imagínate que la comida tardaba 1 hora en salir, no se sabía para dónde iba, nada de entrenamiento. El que tenía un poquito de entrenamiento era el cocinero, estaba metido en la cocina. O sea, y aquello era un desastre. Nosotros no teníamos mesas de trabajo como esa cocina que tienes ahí atrás. Nosotros montábamos los platos con una mesa Manaplast porque no dio para más. Ya el dinero no daba. Teníamos tremenda cocina, pero no había mesas de trabajo. Aquello fue un desastre. Bajábamos, la cocina quedaba en un segundo piso, subíamos y bajábamos las escaleras. Era un desastre. De verdad fue un desastre. No aperturar como debe ser, con una programación, un método para aperturar un restaurante, que hoy en día lo conozco, pero en ese momento no, queríamos abrir, necesitábamos facturar. Fue un desastre, por supuesto. Regalamos todos los postres. Bueno, imagínate, la comida por la casa. Una bonita noche, pero fue muy preocupante. De hecho, nos gritamos, el estrés de la cocina fue horrible. Al cerrar, nos tuvimos que reunir y decir, epa, Claro, de necesitamos hecho, ayuda. el mundo del restaurante es muy estresante, ¿no? Esa cuestión, Horrible. llega un pedido, sale de la cocina, llega frente al cliente. Esto es un estrés, bueno, que la gente no tiene medida, que no está en este mundo, no se imagina el estrés que se maneja en un restaurante, tanto en el servicio como en la cocina. En todas Y partes, por sí, supuesto, porque para los dueños, supervisores, es siempre un desafío a que todo salga bien y llegue a tiempo, ¿no? Y que lo frío llegue frío y lo caliente llegue caliente. sí, imagínate, Mira, cuando tú no Carlos, tienes nada de idea, eso es un desastre. eso es un desastre, fíjate. Pero tengo entendido que al pasar de los años, pues todo eso fue mejorando y ustedes se convirtieron en unos super empresarios de restaurantes. Cuéntame algo. ¿Cuántos locales llegaron a tener? Bueno, mira, abrimos casi 11 locales, fueron 11. Sí, 11 locales. sí, Después de ese entre país, los cafés, después de ese balde de agua, nos enamoramos de ese mundo, la verdad. Para mí es mi pasión. Yo creo que eso es lo que quiero hacer en este momento como tal. No tengo el restaurante, pero es lo que anhelo hacer. Cuando sabes que la gente dice, me quiero retirar en tal cosa, para mí eso va a ser un retiro divino, tener un restaurante que ya sabes manejar y que seguro te va a llegar, seguro te va a llegar. Y un poquito de que esta maravillosa historia que me acabas de llevar, o que nos acabas de regalar, que nos dices desde tus inicios y de todos esos tropiezos que tuviste que pasar. Imagínate que hoy te vienes a trabajar conmigo y eres asesora de negocios y quisieras aportarle
a algún empresario o que va a abrir un restaurante o que desea abrir su segundo negocio? ¿Tendrías algún consejo que regalarle, algo que sugerir? Bueno, mira, si no tiene el tiempo para prepararse y estudiar y entender este mundo tan grande que es el área de restaurantes, la gastronomía, el sector como tal de restauración, si no tienes el tiempo para prepararte, contrata a alguien que te asesore. Definitivamente es súper necesario saber porque tienes que saber de todo. Tienes que saber de diseño de cocina, de diseño de menú, porque no es poner un poco de platos ahí a ver cuál se vende. No funciona de esa manera. Tienes que saber un poco de mercado, de estudio de mercado, tienes que saber de personal, tienes que saber de leyes, tienes que saber de impuestos, tienes que ser multidisciplinario, tienes que ser contador, abogado, ingeniero, arquitecto, de todo un poco. Entonces, si no puedes, no tienes el tiempo para prepararte en el área, consíguete un equipo de asesores o una persona que sea un poquito integral en esto, que haya pasado por todas las etapas y te pueda ayudar y te pueda orientar en este caso. Porque bueno, hay muchos traspiés en el camino. Mira, maravilloso. Pero bueno, ya tú tienes la experiencia, yo te contrataría como consultora en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Pero Así. digamos que le van a dar 3 tips. Ok. Ya dijiste uno, que Ujú. fue conseguir un especialista que nos ayude a organizar el negocio. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, estudiar un poquito lo que quieres hacer. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ofrecer? Como dicen por ahí, todo está inventado. Lo que hay que mejorarlo. Hay que ser un poquito innovador en ciertas cosas. Yo te recomiendo modificar algo que ya conozcas, que ya sepas que es un poco exitoso y verificar dónde lo quieres hacer, para qué público lo vas a dirigir, porque bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la pizza se vende sola, pero resulta que si tú, antes de manejar Uber Eats y todo este tema de las aplicaciones que te llevan la comida a la casa, si tú te vas a tú dices, bueno, monta una pizzería, porque una pizzería es rentable en cualquier parte de Estados Unidos. Pero resulta que la vas a montar en una zona donde vive puro hindú, qué sé yo, que no sé si los hindú comen pizza, pero por decirte algo. Y los hindú resulta que no comen pizza. Ese es el primer error. Aunque bueno, te Como podrías que apagar. vamos a poner un ejemplo más pragmático. Vamos a poner un steakhouse en un barrio de hindú. Entonces, bueno, te vas a tener que enfocar en redes sociales, en Uber Eats, porque la gente que vive en la zona no va a ir a tu restaurante. Entonces, hay que estudiar un poco el mercado, hay que saber qué quiero hacer, aunque sea un tiro al piso las pizzas, pero tienes que ver dónde te vas a ubicar, a menos que lo quieras hacer online, que esa es una modalidad que está surgiendo hoy en día. Sí, claro, el Dark Kitchen el día de hoy pues, es una de las opciones que están manejando mucho porque pueden manejar Sí, varias marcas en una pequeña cosita así como la que yo tengo. ajá, y desde cualquier parte. Exactamente. Ujú. Y Y oye, qué bien. el tercer tip. Ajá, dime. Bueno, yo pienso que soñar en grande, porque fíjate que nuestra filosofía o lo que nosotros queríamos hacer en Venezuela era hacer una cadena de cafés y de restaurantes con nuestra marca, ¿no? No franquicia como tal, sino cadena. Y beneficiar a otras personas de nuestro conocimiento y de que se pudieran acercar a nosotros como emprendedores, ¿no? Sin embargo, bueno, la situación país no lo permitió, pero si no hubiésemos soñado de esa manera, no nos hubiese permitido crear tantos tipos de negocios, tantos tipos de restaurantes y nuestra pequeñita cadena de café que logramos tener Mira, cuatro. yo diría que a tu favor que son realmente envidiables lo que lograron ustedes hacer en poco tiempo, porque eh, no solamente, y quizá no sé por qué no lo has dicho, también llegaron a tener negocios en Aruba, estuvieron a punto de abrir en Estados Unidos, pero eso pues las condiciones socioeconómicas de Venezuela no les permitieron la continuidad. Y aunque tengo entendido que hoy día tienes una empresa de eventos que se llama Capas. Sí, sí, nosotros, como tú lo dices, nos arriesgamos en Aruba eh, y bueno, y logramos montar un restaurante
súper, súper, súper lindo, con el mismo concepto, que fue un sueño que hecho realidad, lo logramos. Sin embargo, bueno, situaciones como tú las has dicho, nos impulsó o nos llevó a no mantenerlo durante más de un año. En Estados Unidos también lo intentamos, pero bueno, por otro tipo de razones no se materializó. Y hoy en día me dediqué a la parte de los eventos, siempre y cuando, o sea, sigo soñando con la parte del café. Volvimos a empezar de nuevo. Aquí, como lo digo, no es empezar de cero porque tenemos un morral aquí de experiencia muy grande. Estamos comenzando nuevamente con esa pequeña estacioncita de café que hace 20 de años fue un estancito de café en un hospital, en un área educativa. Estamos comenzando igual, en este caso es una bicicleta, que vamos a los eventos y prestamos el servicio de café y ya tenemos un proyecto andando de un local más grande y ahí vamos a volver a intentar hacer lo que hicimos en Y Venezuela. bueno, y les voy a mostrar la bicicleta y ustedes van a ver qué bicicleta tan linda. Sí, ahí vamos, vamos. Ahí ya tenemos varios conceptos. Esta entrevista se fue más allá de mi mente, te lo prometo. O sea, que Y esto puede durar 4 horas. podemos estar, sí, mucho tiempo. Y de verdad que no me lo imaginaba. Tú sabes lo maravilloso de este podcast ha tenido. Primero, el reencontrarme con gente bella como tú, que siempre lo tengo presente. Segundo, que se reviven tantas cosas y son tantas las que podemos aportar a la gente que ve el podcast o que lo escucha, porque también lo vamos a comenzar a subir por Spotify. Ajá. Y creo que es nutritivo para la gente escuchar una historia como la tuya, donde comenzaste desde una aventura emocional, por darle un título, y lograste ubicarte donde querías con un concepto que no conocías, con una marca que no tenías, con un dinero que no Que no tuviste, y tenía. lo único que tenías era pasión, Y emoción y ganas. deseo. Así. Entonces, esto deja mucho que ver de este negocio. Esto no quiere decir que para todos los que lo monten con todos estos elementos vayan a ser exitosos, y tenemos que ser responsables cuando hacemos estas menciones, ¿no? Sí. Pero sí puedo decir que me he emocionado tanto con tu historia, que sí, sé que la había escuchado en alguna vez, pero este compartirlo hace divino Recordarla. y por ende nutritivo, porque pienso que la gente puede sacar sus propias conclusiones, que es a la final del día lo que queremos hacer a través de Receta para un Restaurante. Sí. Claro, Obviamente en el camino hubo muchísima gente preparada que nos dio su mano, ¿no? Desde el que nos ayudó en nuestra primera cocina con el diseño de la cocina, que lo hizo de una manera súper, súper desinteresada. Estuviste tú en nuestro camino, el chef José Luis Carrasquero, que el gordo que tanto queremos y tanto nos ha apoyado también con su experiencia, nos ayudó a diseñar el un gordo menú carrasquero que espectacular. fue campeón, no sé si mundial o no sé de dónde, de Sí, parrillero. O sí, sea, qué del espectáculo, parrillero. lo voy a invitar. Sí, sí. Él nos ayudó con el menú, con la creación del menú, un menú divino, espectacular, que hoy en día la gente lo recuerda, que nos escriben todavía por Instagram, ay, quiero volverme a comer el cartocho, que el risotto tal, y de verdad, gracias a él también Bueno, y tuvimos una carta exitosísima. una de las cosas que recuerdo de ese menú es que era un menú muy inteligente, inteligente desde el punto de vista de la creación, porque Ujú. había muchos elementos que se entrelazaban entre el uno y el otro, lo que permitía que la operación de la cocina fuera mucho más fácil, mucho más accesible, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es una de las estrategias en cuanto a manejo de restaurante que tienes que considerar. Es la ingeniería del menú para que sea rentable. Es correcto. Oye, qué maravilloso. Mira, Carlos, Eso me lo enseñaste este tú. podcast no es muy largo. Ujú. Yo sé que podríamos estar horas y botellas de vino compartiendo en este conversar, porque creo que lo disfrutamos muchísimo. Sí. Pero un mensajito final que tú le darías a la gente: mira, si usted va a montar su restaurante o lo va a reestructurar,
no deje de hacer eso. Imagínate. Bueno, si usted va a montar un restaurante, bueno, como te dije, interésate por conocer todo. Y si vas a contratar un asesor, escucha, déjate llevar por las cosas que te dicen. No creas que sepas que sabes más que él si realmente no sabes cómo funciona. Entonces, escucha y déjate asesorar. Y en el caso que quieras hacerlo tú mismo, estudia y prepárate para eso porque no es trabajo fácil y requiere bastante dedicación, experiencia, paciencia y bueno, y voluntad, porque es un trabajo muy duro. Mira, Caro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Además que eh, eh, tu simpatía siempre Gracias. explota donde estés. Gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y bueno, y tu aventura con sinceridad, porque muchos solo muestran la parte exitosa. Y oye, yo creo que la gente también tiene que entender que no el éxito llega por casualidad. El éxito No, llega porque se trabaja por él, porque hay pasión y porque nos documentamos. Tú bien a lo largo de la entrevista lo dijiste. sí. Carolina Suárez, desde Miami, tenemos que decir esto, Carolina Suárez, desde Miami, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu conocimiento y de la forma tan sincera como compartiste tu historia. Gracias a ti, Jorge. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, sabes que compartimos muchas cosas y muchas experiencias juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos aquí. Recuerden, nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Jorge Guglieta, o también por Instagram, Jorge Guglieta, o también por el TikTok, Jorge Guglieta. Ah, todos Correcto. son el mismo, mira tú. Gracias por acompañarnos. Feliz día para todos y buen provecho.